ante todo, sí me gustaría agradecer, digamos, a la Fundación, al director del curso, a Javier Zarzalejos, la confianza en haberme otorgado, digamos, el honor de estar hoy aquí y de presentar a Álvaro Rodríguez Vereijo, que nos va a hablar como está previsto, de las reformas necesarias para España. Yo voy a intentar ser muy breve para poder dejarle el tiempo a él y para que le puedan escuchar a él. Álvaro Rodríguez Vereijo es licenciado en Derecho, catedrático emérito de Derecho Financiero y Tributario en la Universidad Autónoma de Madrid y presidió el Tribunal Constitucional entre 1995 y 1998, además de ser consejero del Tribunal de Cuentas antes, entre 1986 y 1989. Él va a plantearnos, o con ese título de las reformas necesarias para España, va a abordar evidentemente digamos, algunas reformas o algunos temas que le han ocupado desde hace mucho tiempo, y pienso en ese sentido las reformas o la posibilidad y la necesidad de reformar la Constitución o no, de modelo territorial, pero yo creo que va a ir algo más allá para una reflexión más general sobre España, dónde está en ese momento la necesidad de seguir apostando por España, para decirlo de alguna manera, y cómo eso se puede articular. Yo he recuperado una entrevista que se le hizo hace 10 años, en noviembre de 2003, y ahí, de hecho, ofrecía ya algunas perspectivas de lo que hoy va a retomar, aunque evidentemente en algunos casos yo creo que las cosas se han agravado en algún sentido, y en otras, digamos, han cambiado algunos de los actores sin dejar de ser problemática. Y de esa entrevista del año 2003, el periodista titulaba sobre todo con una frase de Rodríguez Vereijo que era: seguimos sin una idea común de lo que es España. Y en el interior de la entrevista, en el interior del artículo, decía precisamente eso cuando se le preguntaba en torno a la reforma de la Constitución, y en aquel momento decía: es que no se ha conseguido en estos años, estamos en 2003, un consenso claro en torno a esta reforma y al modo en que se puede hacer. Lamentablemente seguimos sin tener una idea común y realmente compartida de lo que es España como nación y de cómo se integra en una unidad la pluralidad constitutiva de este país desde el comienzo de toda su historia. Ese es un elemento que yo creo que él va a retomar, que yo creo que sigue estando en la base de muchos de los problemas actuales. Y la otra cuestión que quería destacar en esa entrevista de 2003 eran las referencias en aquel momento al papel que tenían los partidos nacionalistas y el conflicto que habían establecido con el Estado. Lo que ocurre es que en aquel momento, estábamos en 2003, la preocupación, lo que estaba encima de la mesa, para decirlo de alguna forma, era el País Vasco. Hoy, 10 años después, seguramente se podría decir buena parte de las cosas que se decían en 2003, pero en este caso habría que incorporar sin ningún lugar a dudas el nacionalismo catalán y ese desafío del nacionalismo catalán. En ese sentido, me parece que el problema actual es de calado, es complicado y difícilmente resoluble sin conflicto.
Yo creo que en ese sentido tiene toda la razón el presidente Aznar, lo ha dicho hoy, lo ha dicho en otros momentos, cuando asegura que ese desafío nacionalista es uno de los principales problemas hoy de nuestro país. Sobre esas cosas y muchas más, seguro nos va a hablar Álvaro Rodríguez Bereijo, a quien le doy la palabra.